Vamos a ver, 5 grupos. Aquí la pantalla para enfocarnos en la presentación. Escribo en otro grupo a ver si quiere unir, si no empezamos. Entonces, lo voy a explicar con una técnica distinta. Así que muy mal storytelling primero. Vamos a ver cómo funciona y me dan feedback. ¿Qué tal todo? Entonces, ¿alguien sabe cómo puedo dar permisos a todos los que entren sin estar aceptándolos uno por uno? No te fallo aquí en Google, no recuerdo. Creo que está sobre la ventana de participantes, todos los que hay en la sesión, y ahí debe haber una opción, varias opciones, y ahí tienes que encontrar esa, donde dice permitir que no haya sala de entrada. No me aparece, pero solo esperando en reunión, chatear con todos, actividades, control de anfitrión, ok, control de anfitrión. Enviar reacciones, activar micrófono. O haz anfitrión a alguien más y que te eche la mano. Ah, eso también puede ser. Abierto, nadie tiene que pedir unirse, cualquiera puede acceder mediante la llamada, ok. Vamos a confiar en ustedes. Perfecto, entonces, ¿sí me escuchan bien, cierto? Sí. Ok. Pues para los que no sepan, no sé si todos están aquí por la Design System Community o el Design System Club, digo, que damos workshop gratis de cómo crear un Design System. Estamos haciendo también ahora un Design System desde cero, se crearon equipos, se están empezando a hacer tareas. Ya ayer terminó la primera, que era crear los principios y los valores y el nombre del equipo. Entonces vamos a ir haciendo más y más tareas poco a poco para que estos equipos vayan creando su design system. Es una forma práctica de aprender, no solo la teoría que vamos a ver en estas charlas. También recordarles que el sábado tenemos una gran charla con Julie García. Ella es Product Manager en el Design System de PayPal. Nos va a hablar de cómo gestiona un Design System grande en esta empresa. Va a ser una buena charla que también se las recomiendo. Va a ser a las 11 a.m. México, 12 p.m. del mediodía Colombia y sería a las 2 de la tarde en Argentina. Creo que sería lo mismo en Chile, creo. Perú, misma hora de Colombia. Entonces, cualquier duda me pregunta. Y antes, ya la última publicidad, tengo el taller de diseñar un Color System como un Pro, que va a empezar el 24 de marzo. Ahí sí lo que quieren aprender sobre esto. Son más de 7 horas en vivo, contenido que se va a actualizar, pues un contenido muy curado, mucha práctica y teoría. Entonces, luego, si lo que están interesados me pueden escribir o entrar a la página mía que es pedroquinones.com. Entonces, ahora sí, vamos a los que todos están esperando. Imaginen una mañana soleada en una ciudad, algo extraño está sucediendo, los componentes
de un design system que alguna vez fueron coherentes y eficientes, ahora parecen estar en caos. La consistencia se ha perdido, los elementos visuales disonantes y hay demasiados problemas de accesibilidad. El equipo está perdido, algo debe haber sucedido y para eso tenemos a Horacio Kane para resolverlo. Horacio Kane. Esto es una vista de cómo se ve pues, algunos inventarios que hacen en Figma, pero en fin, pueden hacerse desde eso también. Pues vemos que nuestro protagonista Horacio llega al lugar del crimen, una sala llena de pantallas, carpetas, notas desordenadas, donde se encuentran los archivos de diseño del sistema de diseño. Horacio dice, todo parece normal, pero sabemos que las apariencias pueden engañar. En este caso, Horacio empieza a plantear la investigación, ve que algo no encaja, unos componentes no funcionan bien, los diseñadores y desarrolladores creen que todo está normal porque pueden hacer detach o cambiar una cosa en los componentes, al final solo es un detach que podía mal ir sal. Entonces, pero la verdad están los detalles para lo que trabajamos en Design System. Entonces, aquí es donde aparece en la auditoría. Hacer una auditoría de Design System es la mejor solución para ver qué problemas tenemos en nuestro Design System. Es una investigación a fondo de los elementos visuales, componentes interactivos, accesibilidad y cohesión entre ellos. Es como un análisis forense, solo que en lugar de huellas dactilares buscamos inconsistencias y fallos en el diseño. Puede pasarnos muchas veces que tenemos un sinfín de botones y que a veces pueden tener un verde un poquito más oscuro que otro o grises, como un caso que de la vida real que vamos a mostrar al final. Entonces, todas estas inconsistencias se pueden acumular y cuando vaya creciendo un producto se van haciendo más y más difícil de mantener. Nuestro protagonista examina más a fondo los documentos, guías de estilos, la biblioteca de componentes. Cada detalle se convierte en una pista. Y si nuestro componente no se comporta correctamente, podría estar afectando la experiencia de usuario. El sistema está roto y nosotros tenemos que encontrar cómo y el por qué. Entonces, ahí Horacio empieza a recopilar pruebas. La auditoría no es solo importante para el sistema de diseño, es vital para todas las empresas. Si un sistema de diseño está bien, el equipo perderá tiempo, los usuarios no tendrán una experiencia coherente y el producto final se verá afectado. Además de la eficiencia de la empresa, se ve directamente impactada por estos errores. Pero también esto afecta a nuestros queridos amigos los devs, ya que esto puede aumentar mucho tiempo de trabajo para ellos, tienen que trabajar en estos componentes inconsistentes y esto es lo que llamamos deuda técnica. Pero hay más, no solo las inconsistencias se ven en cómo diseñamos los componentes, en cómo los duplicamos, sino que en la mayoría de los casos también afecta la accesibilidad. El contraste está fuera de los límites recomendados y no solo eso, algunos de estos componentes no suelen estar pautados por la WCAG. Entonces necesitamos asegurarnos de que cada elemento sea accesible para todos los usuarios, sin excepciones. También deben hacerse pruebas de usabilidad para ver cómo los usuarios interactúan con estos componentes, ver cuáles son sus reacciones y qué comentarios tienen sobre el nivel de usabilidad de esta interfaz. Pero nuestro detective también observa que siguen habiendo incoherencias, que no hay sentido el mismo teniendo componentes con diferentes estilos en distintas secciones de la plataforma. Ya no solo es la librería, sino pueden salir algunos flujos del Figma. Todo está desorganizado y necesitamos un sistema más sólido. Ahí nuestro protagonista está SAT.
Pero ese no es solo el problema. A veces hay errores como que tenemos componentes que están hechos desde la versión antigua del Design System, que no han sido actualizados con los años o meses y podían estar afectando la interoperabilidad entre diferentes equipos y plataformas. Entonces, esto me ha pasado a veces cuando se está creando un Design System y uno de los diseñadores está usando componentes de una librería anterior, pues no, uno a veces no se da cuenta hasta que los desarrolladores se quejan o uno empieza como a hacer un poquito de micromanagement, a ver cómo hizo la tarea. Entonces, son cosas que también hay que chequear. Entonces, una auditoría de Design System debe incluir una revisión de todos los componentes, no solo la accesibilidad, no solo componente por componente, sino cómo se ven estos componentes plasmados en, en la plataforma, o sea, en la pantalla como tal. Muchas veces el problema puede ser que el componente ha sido abandonado, no ha pasado por una revisión de calidad adecuada y lo que provoca confusión. Los diseñadores no tienen acceso a una documentación clara y actualizada. Por eso en las primeras charlas decía que en la gobernanza es donde se, se define el éxito de un design system, de cómo se va a implementar. Si no tenemos una estrategia de cómo se va a implementar, de cómo se va a documentar, y queremos hacer una auditoría ya después de que todo está hecho, pues es como si tuviéramos que hacer el trabajo desde cero, porque no tenemos flujos ni automatizaciones para ciertos procesos. Entonces, en este caso, debemos restablecer el orden, debemos hacer un plan con nuestros equipos, hacer revisión continua y un progreso riguroso para tener una mejor coherencia. Entonces, ya saliendo del tema de este storytelling, un design system no es un proyecto, es un producto que sirve a otros productos, como dice Nathan Curtis. Es algo que siempre va a estar vivo, va a cambiar y la auditoría es el de los primeros pasos, no sé si diría el primero, para asegurar el éxito del design system. Antes de pasar a los motivos, pues en poquitas palabras, una auditoría determina qué funciona, qué falta y qué necesita mejor explicación dentro del sistema. Motivos comunes para una auditoría: rebranding. Se ha estipulado que algunos design systems demoran tienen hasta 5 años de vida antes de hacer un rebranding, a veces menos tiempo, pero el estándar es 5 años, pero hablando en Estados Unidos. Cambios de gestión, crecimiento rápido y aparición de inconsistencias y problemas de experiencia detectados en pruebas de usabilidad con equipos internos. Sí, ¿quién alzó la mano? Yo te pregunté que por qué 5 años. Es un estándar, es un análisis que hizo Ben Callahan y unos científicos de datos que hablan sobre el valor del design system. Quieren, ahorita le paso el artículo sobre eso, pero hicieron como un promedio y llegaron a la conclusión que eran más o menos 5 años el tiempo en el que pues hace un rebranding de design system. ¿Por qué? Porque en ese tiempo hay nuevas tecnologías, además de esas nuevas tecnologías hay nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, hace 2 años aparecieron las variables. Entonces, casi todos los design systems tuvieron que hacer cambios fuertes en su design system para poder adaptarse. ¿Quién quita que en 2 o 3 años Figma ya integre los tokens que nos debe esa integración nativa y pues cambie de nuevo la forma de crear los design systems? Entonces, cada 5 años es que hay esos saltos grandes y en Figma sí te da un año como cositas básicas y como a los 3 o 5 años si es que hacen un salto generacional. Por ejemplo, quizás estas
empresas como Lovable, que está empezando a tener integraciones con Figma, es una inteligencia artificial donde tú le das un prompt y te hace una pantalla y con el código. ¿Quién quita que en unos 2 o 3 años Figma y Lovable hagan una mejor sinergia y ya se pueden hacer proyectos más robustos usando inteligencia artificial? Entonces, cada año va a seguir cambiando la forma como diseñamos, como creamos, y eso va a afectar tanto a los design systems. También porque casi todas las marcas en Estados Unidos hacen rebranding casi a los 5 años, y entonces cuando tienes un rebranding, también va de la mano con el design system. O sea, no pueden ir aislados. Exactamente. Entonces, son cosas que uno debe tener en cuenta cuando está gestionando un design system para que no nos tome como con la guardia baja y crear ciertas estrategias para implementarlas cuando sucedan eso o implementarlas antes. Tener un departamento, un grupito de diseñadores que se enfoquen en buscar estas nuevas tendencias, en cómo aplicarlas. Por ejemplo, en el curso de sistema de color, pues tomo una de las mejores herramientas que hay de color, que no todo el mundo la usa, como es Atmos. Genera sistema de colores fácilmente, puedes ver cómo afectan a las personas que tienen distintas discapacidades, te genera incluso los tokens, te lo deja exportar a cualquier extensión, un JSON para Swift, un JSON para Android, un JSON para un JavaScript, un Tailwind. Entonces, son herramientas que no están compitiendo con Figma, pero te están solucionando parte del día y cosas que uno no podemos demorar más de una semana en crear un sistema de color completo o mucho más. Lo podemos hacer en un día o poquito, o más o menos de un día o un poquito más de horas. Pero incluso mejor documentado y ya con las validaciones de accesibilidad. Se llama Atmos. Saray, en vez de preguntar la herramienta, compra el curso. Mentira. La herramienta Atmos, luego puedo hacer una mini charlita explicando un poquito de esto, pero lo recomiendo un montón. La plataforma es demasiado buena. Vamos a ver, Atmos, voy a poner el link. Mod Styles. Incluso ellos tienen un blog interesante sobre color. También es bueno para que lo lean. Igual esto es contenido que lo voy a ir lanzando en videos de diferencias entre LSH y el OKLSH, sistemas de colores, el espacio de colores, por qué usar uno u otro, mejores prácticas para el design system. Y también el artículo que hice sobre el color, que lo voy a pasar. Voy a pasar primero la página de Atmos Style. ¿Cómo se aborda el caso de hacer una auditoría de una sesión que es la que tiene problemas de usabilidad, pero esta sesión desencadena otras y otras? O sea, sí, siempre uno puede definir el scope. Si te diste cuenta que el problema es solo de esa sesión, normal, pero si ya me estás diciendo que puede afectar a otras, entonces ese scope hay que definirlo mucho más, decir, ok, estos componentes están en esta sesión, pero también están en otras partes. Entonces, en sí el problema son de los componentes, hay que solucionar esos componentes y aplicarlo luego como se verían tanto en el flujo que está mal y actualizarlo a los demás. Pero ya eso voy a hablarlo en un ratico. Vamos a seguir con los motivos y los beneficios. ¿Qué beneficios tiene una auditoría de Design System? Para empresas, alineación con objetivos de negocio. Como aseguramos que un Design System debe estar alineado con las metas
a largo y mediano plazo con la empresa, la auditoría es la mejor forma de hacer esa alineación. No, no solo crear estrategia por crear estrategia, sino que debemos conocer el producto, debemos conocer qué es lo que necesita negocio para poder hacer una simbiosis y que los objetivos sí se vean reflejados en ese producto. También mejora la eficiencia, como facilita la creación de productos escalables, funcionables y accesibles, ya que la mayoría de las auditorías que se hacen de Design System, problema común, botones, distintas formas y maneras, e incluso los colores. Creo que son la debilidad más, los talones de Aquiles de Design System es esa parte, porque todavía no es que seamos muy ultra fan de la accesibilidad. Más del 98%, 96% de las páginas web no son accesibles. Esto según un estudio de Forrester. En el artículo, igual que le va a pasar sobre el color, está esa data para que no digan que estoy dando datos a la loca. Pero sí, y ese gran problema es que el 70% de esos errores vienen de diseño, que es el manejo del color, casi todos. Entonces, en Design System o UIKit vamos a ver estos problemas de que se usan miles de colores. Por ejemplo, un caso que voy a mostrarle al final, que es el Design System de Wheels, está documentado en Medium. La diseñadora le llamó a esto las 50 sombras las 50 sombras de gris, en inglés, 50 Shades of Grey, porque tenía más de 47 tonos de grises. 47 tonos de grises, una locura, con la auditoría que hicieron. Entonces, más que todo se ve que esa falta de coherencia aumenta los costos y los tiempos tanto de diseño y desarrollo. Entonces, uno de los beneficios de la auditoría es eso, se reduciendo la deuda técnica de diseño y desarrollo. Serían uno de los buenos puntos para empezar a convencer a los stakeholders de hacer una auditoría. En la parte de diseño, obviamente consistencia visual, mantenemos la coherencia del diseño, ya que estamos siguiendo estándares de accesibilidad, tenemos bien definido cómo se va a aplicar el color, cómo van a actuar los componentes en ciertos contextos, se mejora también la experiencia de usuario, ya que se mantiene la coherencia, el usuario ya sabe lo que va a ver, no va a haber un error como un botón que está disabled pero le da clic y va a otro lugar. Esto mantiene que la experiencia sea fluida y efectiva en cada interacción. También optimiza el flujo de trabajo. Las personas, los diseñadores y los desarrolladores saben lo que tienen que hacer para mantener esa calidad tanto en diseño y desarrollo. Entonces, el trabajo se vuelve más colaborativo, menos roces, menos problemas, hay menos rinitis aguda para solucionar dudas de un componente, del layout, de lo que sea. Entonces, es un win-to-win, win-win. Perdón. Y en desarrollo, pues, hay muchísimas. No solo se reduce la duplicación de código, ya que pues van a haber componentes que estén mal creados y entonces se crea esta duplicancia. Mantenimiento más sencillo de componentes, se implementa más rápido nuevas funciones, reducción de la técnica que ya la dije en negocio. El código pues va a tener más calidad, ya que no solo se hace una auditoría. Yo me voy a centrar aquí en hablar auditoría más la parte de diseño, pero en desarrollo también se hace una auditoría, tanto cómo están los componentes, cómo está el código, ven dónde está la duplicancia, la forma como crean ese componente. E incluso la auditoría puede ir más allá, si hay más tiempo, se puede hacer una auditoría de los procesos, de la gobernanza, de la adopción. Todo se puede auditar. Y la idea y esto de auditar viene de lo que se puede medir, se puede mejorar. Entonces, la primera forma de hacer métricas es auditando. Vamos a ver.
¿Qué retos tenemos a la hora de implementar una auditoría? Principal o venderlos a los stakeholders. Porque no, en Design System el problema más grave es negociar tiempo para el Design System. Desgraciadamente, a veces de las mejores tácticas, viendo varios casos, es que es bueno que las personas que hacen parte experimenten el dolor, en este caso los stakeholders, vean que están gastando mucho dinero en tiempos en rehacer y rehacer cosas, y uno dice, bueno, tenemos la solución, si hacemos una auditoría, tú no puedes gastar X cantidad de tiempo, pero en 6 meses vamos a tener un retorno de inversión, vamos a tener reducción de costos, así como hablé en la tercera charla sobre cómo calcular el retorno de inversión. Y obviamente empezamos desde pequeños cambios como líderes como donde estamos, porque puede pasar que Dora o Cristian o Daniela encontraron esta herramienta de Atmos, les facilita el tiempo para crear los colores y se los dicen a sus compañeros, incluso su lead. O Oscar, Jay o Nat descubran una forma de crear tipografías más fáciles, de definir la documentación mejor, y pues esos cambios pueden ir de lo pequeño hacia lo grande. Primero con el equipo y luego transmitirlos a otros equipos o incluso a los stakeholders para que pues ya se vuelva como un estándar. Ver. Entonces, vamos a la salsa, a lo chido, como dice Luisito. ¿Cómo hacer una auditoría? Antes de hacer una auditoría, debemos hacernos preguntas claves. ¿Cómo se traduce la identidad visual en el producto? ¿Son consistentes los colores, tipografías, elementos? ¿Cómo vamos a medirlos? Si vamos a medir nada más componentes, si vamos a medirlo por elementos visuales, como dice la segunda pregunta. La comunicación del producto es coherente con la audiencia objetivo. Esto tiene que ver con uno de los, bueno, con el primer paso, que es establecer objetivos. ¿Por qué los usuarios no completan los flujos claves? Como decía el compañero ahorita, hay un flujo que está mal. Entonces, una user research puede servir para entender mejor cuál es el problema. O incluso pueden hacer testing, si el problema es de contenido, aquí te doy información. Que entre testing y pruebas de usuarios van a chequear si el problema es ya de incoherencia visual o más de contenido o de experiencia como tal. ¿Por qué el equipo tarda tanto en crear nuevos diseños? También, si definimos cuánto demoramos en hacer componentes, podemos tener una vara que mida cómo se puede mejorar, cómo ver si estamos mejorando o estamos reduciendo o estamos siendo pésimos diseñadores. Pero no le decimos a los stakeholders porque después nos votan. No, mentira. Pero sí es bueno tener como establecer esas medidas para poder luego ver si los cambios que estamos haciendo funcionan o no. El primer punto, como casi todo en la vida del UX, es establecer objetivos. Si no establecemos objetivos que se puedan medir, que se puedan ser alcanzables en el tiempo, que sean reales, específicos, pues no vamos a solucionar nada. Incluso con esto podemos extrapolarlo a cualquier otra cosa en creación de planes y estrategias y pues funciona. Entonces, sí o sí debemos definir ese objetivo y alcance, establecer qué áreas del sistema se van a auditar. Como le decía el compañero en el chat, se debe definir un scope. De este scope este scope alcance debe ser realista, dependiendo obviamente del, del presupuesto, pero incluso le voy a mostrar un ejemplo de cómo la chica hizo una auditoría de 1 hora, no salió lo mejor posible, pero encontraron cosas. Después
viene la recolección de recursos, establecer, ok, el flujo de ventas, el flujo de, de nómina, son los que tienen problemas, vamos a hacerle las auditorías. Viene la parte que le gustan a todos ustedes, que es el screenshot time. Entonces, empezar a tomar screenshot de todas partes. Me imagino que todos tienen experiencia mostrando screenshot a otras personas. Mira, tú dijiste esto, pero esto no miente. Entonces, es una parte divertida, incluso para las personas que son más creativas y están en grupo. O sea, trabajan no offline, sino en person, o sea, no híbridos, sino pues obligados a ir a la oficina. Entonces, una cosa para hacer el día menos aburrido es imprimir las pantallas, recortar los componentes, tenerlos allí en la tabla y pues entre todos pueden ir organizando. Incluso puede cada uno tomar la responsabilidad de un componente o de un flujo para hacerlo más fácil. También deben hablar como equipo, deben establecer todo lo que se va a hacer, cómo va a ser la dinámica, porque no siempre los desarrolladores van a saber cómo es que se va a hacer esto, ni los product managers, ni los de marketing. Debemos explicarle muy bien antes de llegar a la sesión. Esto lo recomiendo también para otros workshops como tipo brainstorming. No se imaginan cómo el brainstorming puede ser muchísimo mejor si se establecen los objetivos días antes, se da espacio para que sepan cuál es el objetivo y ya las personas vengan con ideas. Porque no van a perder media hora, 20 minutos. Ay, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te fue? ¿Y supiste que Juanita se divorció? No sé quiéncito. No, vamos directo al grano. Cada uno ya tiene las ideas. Y hay más espacio para hablar de estas ideas, mejorarlas y entonces, esto también funciona cuando estamos creando la auditoría. Le damos los objetivos a las personas, le explicamos cómo es la dinámica y así no se crean frustraciones porque se crean. Y ahorita les muestro un ejemplo de cómo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en Airtable, una buena herramienta para gestión. Incluso hay personas que usan Airtable para gestión de tokens. Voy a probarlo a ver qué tal y si aprendo algo, le traigo una charla sobre eso. Pero aquí podemos ver que cada persona se pidió un componente y empezó a buscarlos en varios flujos. Empezaron a recolectarlos, lo organizaron, que ese es el tercer paso. Una captura de table, cómo está en cada elemento, tiene incluso para copiar la imagen, en dónde está localizado y agregarle descripción. Creo que esto es como una especie de Excel con esteroides, porque no solo hace esto, hace muchísimas cosas más. Pero sí es muy bueno nos sirve mucho en la parte de Design System. Desgraciadamente, solo tiene 5 editores en el free y para más beneficios creo que son $20 mensuales. Entonces, sí hay que analizar esa parte. Si son un team of one, que creo que son la mayoría de los que trabajan en Latinoamérica, entonces funciona. Revisar ahí pues, como que chale. Aquí pueden ver cómo se ve vista en galería de todas las capturas, cómo organizaron esto por componentes. Incluso se puede ver en miniatura las otras capturas, haciendo que sea más fácil el proceso de auditoría. Otra de las personas que hablan de este proceso, bueno, el que creó el nombre, le puso el nombre como tal, fue Bram Frost, el creador de Atom Design. Él habla de inventario de interfaces, que son los mismos pasos: tomar capturas, organizar los componentes, obviamente definir antes el scope,
comparar estos componentes con componentes de empresas robustas para ver en qué tanto es el problema. En este caso, él lo compara con Etsy y ve la diferencia como que tengo demasiados colores naranja, verdes, azules, y pues Etsy es como que primario, secundario, terciario. Perfecto. Sí. Entonces ahí podemos chequear, siempre haciendo este pequeño benchmarking para sacar conclusiones más visuales, más implícitas y no inventar nada de quién sabe dónde. Obviamente luego hay que hacer una auditoría de accesibilidad. Hay que chequear todo componente, los colores, la tipografía, cómo se están aplicando. Creo que este es un tema propio, no lo puedo abordar en esta charla porque es mucho. Le pasaré contenido sobre cómo aplicar esto en auditorías de accesibilidad en Design System. Pero pensé, quizás voy a pedirle a Consu, a Susi o a Pipi, que son unas caras de accesibilidad, que den una charla aquí sobre esa parte. Entonces, deseenme suerte a ver si dicen que sí. Bueno, con Consu me llevo bien, pero bueno, vamos a ver. Son personas muy importantes y ocupadas. Entonces, ya que tenemos todo el material recolectado, la guía de estilo, patrones de diseño, recuerden que los patrones de diseño son una cosa y los componentes son otras. Los componentes son los hijos de los patrones de diseño. Por ejemplo, el patrón de búsqueda de navegación puede ser un miga de pan, que es un breadcrumb, puede ser un tab, puede ser un menú, puede ser X cosas. Y los patrones son soluciones de diseño que ya han sido validadas y tienen pues distintas soluciones. En este caso, las que mencioné anteriormente. Entonces, ya dependerá del equipo, tienen que hablar cómo van a definir el scope, si solo es por un patrón de diseño o por distintos patrones de diseño o por nada más un componente en específico o por estilos o por si lo están midiendo en átomos, moléculas. Entonces empiezan desde de lo más pequeño, átomos, y después sí ya vean las moléculas, que serían las pantallas. Ya listamos los componentes, los revisamos en accesibilidad. Algo que no había hablado de inventario de interfaces es que pues los tres pasos básicos son comparar elementos de la interfaz con la representación en su código. Y aquí podemos jalar a los de desarrollo para que también hagan esa comparación de los componentes. Listarlo, hacer una lista y crear elementos en categorías, anotarlos y documentar inconsistencias y posibles mejoras. Creo que aquí hay unos ejemplos. Un ejemplo de posibles mejoras visualmente. Incluso podemos definir categorías, verde para cosas que están bien, rojo que le puso número 2, cosas que necesitan ser arregladas, 3 cosas que necesitan ser mejoradas y 4 son ideas. O sea, no solo nos quedamos en organizar y detallar, sino que estamos haciendo luego un análisis a la pantalla completa con los componentes, no solo los componentes, y estamos haciendo una mejora a gran escala. Y aquí es más detallada, que es incluso a los componentes y a sus subcomponentes, en este caso, cómo están detallados los ítems, los iconos, cómo deben ser las variantes. Entonces también es un buen enfoque, ir muy profundo en cómo está construido el componente. También de la ayuda de marketing o pues nosotros mismos debemos hacer un análisis de performance, cómo carga la página con todos estos problemas que tienen ahora, para guardar esos registros y luego compararlo cuando implementemos las mejoras. Pruebas de usabilidad para rectificar que todo sí está funcionando. Y esto nos da cabida a empezar a documentar los cambios, los hallazgos, a mantener un registro de las modificaciones, la justificación detrás de cada decisión, porque cada persona es un mundo
y no podemos pretender que todos sepan por qué hice ese cambio. Entonces eso también, para ser un buen team player hay que seguir esos pasos. Y por último, presentación de los resultados. Esta es la parte más clave, ya que es lo que nos va a definir si luego nos da más presupuesto para comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Para hacer otras cosas en el Design System, como herramientas. Si queremos tener más diseñadores que nos ayuden, los esclavizamos y todo eso. En este punto daré algunos tips. Entonces, debemos crear un informe detallado con hallazgos y soluciones. Debemos presentar el informe al stakeholder y definir un plan de acción, un roadmap. Siempre con negocio debemos pensar en cifras, roadmaps, objetivos, impacto. Esas 4 palabras le decimos, incluso retorno de inversión, reducción de costos, ya ellos quedan suspirando. Entonces, siempre quiero invitarlos a que tengan esa mentalidad de estrategia, que no solo presenten, mire, hicimos esto, esto y esto, no. Miren el impacto, cómo vamos a hacer los cambios, establecemos un roadmap, lo podemos negociar. Si nos dicen, no, 6 semanas es mucho, bueno, vamos a hacer una priorización de ciertos componentes, lo pasamos a 2 semanas o 3 semanas y ahí se negocia. Hay que definir, ya dije lo del roadmap para futuras revisiones y mejoras. Y puede ser que entre las sugerencias sea considerar un rediseño de la marca porque el desorden es total. Si hay inconsistencias mayores, crear o actualizar un design system. Y si son pequeñas, nada más es actualizar guías de estilos, comunicar los cambios, cambiar los componentes. Entonces, ya ustedes verán en qué situación pueden estar, dependiendo de si el desorden es total, son inconsistencias muy altas o pequeñas. Y ahí toman el mejor camino posible, dependiendo de las posibilidades. Y tenemos los errores, que ya he hablado un poquito de esto. No definir el alcance de la auditoría, no saber qué cosas vamos a auditar, puede generar frustración en el equipo, y puede hacer que no sabemos dónde vamos a ir. Entonces, con un objetivo claro, un alcance claro, podemos ser más productivos. Ignorar el feedback de los usuarios y stakeholders. No involucrar a los usuarios es fatal. Sé que en muchas empresas no hay mucha madurez en UX, y si no hay madurez en UX, ahora imagínense madurez en Design System, que es más de nicho. Entonces, es algo con lo que siempre vamos a estar batallando, pero de una cierta manera debemos involucrar a los stakeholders para que luego podamos tener este feedback de usuarios o de ellos mismos, de los desarrolladores, de los de marketing, fin. Falta de documentación clara. Si no hay documentación, estamos perdidos literalmente. Va a ser como la Torre de Babel, que todos hablan en distintos idiomas y no se van a entender. Entonces, ese es uno de los puntos que debemos atacar al principio de crear un design system, cómo hacer una documentación clara para que no se maximicen los problemas que encontremos en el camino. Pasar por alto la accesibilidad. Ya Target lo sabe, tuvo que pagarse millones de dólares por no hacer su página accesible para personas con discapacidad visual. Y hay más de 4.000 empresas demandadas en Estados Unidos. Creo que la data es de 2023, igual está en el artículo que le voy a pasar sobre color. Pero es una empresa que siempre, creo que es usable.net, ellos siempre hacen ese informe anual sobre las demandas por accesibilidad en Estados Unidos. Y no realizar pruebas
de cómo se comportan estos componentes ya actualizados. Entonces eso también es primordial hacerlo. Y en los tips, obvio y claro, establecer objetivos antes de comenzar, objetivos específicos SMART para qué deseamos lograr en la auditoría, si deseamos mejorar la usabilidad, consistencia visual, accesibilidad. Entonces, eso hace que la auditoría sea más específica. Obviamente, hacer un inventario completo, revisarlo, categorizarlo, ponerle orden, buscar la herramienta que nos sirva mejor para todos, verificar, hacer una auditoría de accesibilidad a los componentes, a la guía de estilos, fomentar la colaboración entre el equipo. Hay que involucrarlos a todos, no que solo uno se dedique a hacer la auditoría, sino que pues lo podemos liderar, pero es un espacio de coworking, de co-creación, perdón. Y es bueno tener el punto de vista de todos, y si nos están ayudando con unos o que otros componentes, mucho mejor. Y siempre debemos iterar y mejorar continuamente. No es un proceso único la auditoría. Debemos establecer tiempos para hacer auditorías periódicas, quizás cada 3 meses, cada 6 meses, no sé. Dependerán de cómo se mueva la industria, cómo el contexto de la empresa y el producto, y cómo está la situación del equipo de Design System. Entonces aquí sigamos con el ejemplo de las 47 sombras de gris. El equipo de Wheels se dio cuenta que estaban usando más de 47 grises, de los cuales, si ven, algunos ni son del tono azulado, unos son más amarillentos, unos son más verdosos, y empezaron a hacerlo fácilmente en un Excel. Aquí pueden ver qué se puede hacer: color, su hexadecimal y en qué plataforma se está usando. Los diseñadores del equipo de NinjaVan, que es el Design System de Wheels, establecieron un scope. Y vamos a trabajar con los productos de Ninja Dash, MPV3 y Direct, y solo vamos a analizar estos componentes: botones, botones, selectores, toggle checkbox by the buttons. Esto está organizado ¿cómo se llama? Por patrones de diseño. Los componentes de data inputs, test input, pilot plot, data display, tabs, card, models, iconografía también. Entonces, tienen un ejemplo de cómo estaban empezando a hacer la auditoría. Fue 1 hora. Le dieron como uno a cada uno para que hicieran los screenshots. Habían incluso otras personas en virtual, que es una evidencia de cómo organizaron los botones, dependiendo de sus acciones, de su nivel primario y terciario y todo. Y algunos componentes y sus estados. Y antes de terminar, entre las cosas que aprendieron fue que, como nada más le dedicaron 1 hora, fue muy frustrante porque poquito tiempo, pues, no se hace una auditoría en 1 hora. Y eso hizo que, incluso como no dijeron objetivos, no le explicaron bien cómo se iba a hacer la auditoría a gente que no hacía parte del equipo de Design System, se sintieron súper frustrados. Unos incluso se fueron de la oficina porque no entendieron muy bien cómo hacer las cosas. Y ahí donde está la clave: siempre comunicación abierta. Todas las cosas que se van haciendo, pues se tienen que decir.
y no hacerlo de un día para otro. Entonces, tengan en cuenta que cuando van a hacer una auditoría tienen que hablar con las personas, organizar todo y establecer espacios, no solo un tiempo, porque puede ser que si son personas que no están en el equipo de diseño y no han hecho una auditoría antes, pues tienen que entender que se les va a dificultar. Somos personas que tenemos sesgos y no debemos dejar llevarnos por eso. Ya, listo. Creo que esa sería la parte de la charla. No sé si tiene preguntas. Sí, hay preguntas. Hola, pues primero que todo muchas gracias por la charla, pero como estuvo muy interesante, pero pues me surge la duda de cuál sería la mayor diferencia entre una auditoría de UX. Yo pues no he hecho ninguna, entonces sí me quedo como esa duda. Porque la auditoría de UX se enfoca más. La Design System se enfoca más en. Es casi la hermana gemela de la auditoría de UI, que es. Casi todo es auditoría de interfaces, pero también se pueden auditar procesos en Design System que no hay en UX, como son la adopción, la gobernanza. Entonces, eh, es diferente en ese sentido. La UX Audit eh, puede tomar de una UI Audit, incluso puede hacerse la auditoría de accesibilidad dentro de esta UX Audit. Pero no solo eso, sino que se auditan los procesos de research, cómo se abordan los procesos en discovery, cómo se hacen las entrevistas, cómo se deben hacer las pruebas de usuario y ciertas cosas que son más de Design Ops, que igual Design Ops es como el primo hermano del Design System. Entonces, UX va más a su tema de sus procesos de investigación y Design System la auditoría en Design System más enfocado en UI, es como le dedican más tiempo a esta parte porque obviamente no solo, no solo es como el componente, sino incluso los tokens, cómo está construido los componentes. Hay una parte de desarrollo allí que, que no se visibiliza en la UX audit, como dicen los británicos, audit. Los americanos, entonces, eh, más que todo es eso. Design System se enfoca más desde el punto de vista del UI y de desarrollo. Listo, muchas gracias. ¿Quién más tiene dudas? ¿Preguntas, sugerencias para próximos temas? ¿Quién quiere dar una charla también? No sé si Oscar, algún día. Que Oscar se fue del chat. Dale, Matías, cuéntame. El caso de benchmarking, ¿cuándo hay que hacerlo? Siempre. El ejemplo bien de los botones que fueron comparando cómo tenían los otros. Siempre debe hacerse, pero no deben hacerse al inicio, porque no es como hacer benchmarking por hacerlo. Incluso Solca tiene un artículo sobre eso. Si lo encuentro también se lo paso. Es definir primero los objetivos, saber el scope que van a investigar y luego cuando ya hayan hecho la investigación o en medio de esa investigación, de esa recolección de datos, empiezan a hacer ese benchmarking, pero no antes porque puede sesgar el proceso. Ah, buenísimo. Y el inventario, digamos, en la parte de locación, ¿por qué está pensado
que hay una parte que se llama locación No entendí, cuando hablas de locación, ¿a qué te refieres? claro, o sea, ¿dónde está, digamos, el botón? Ah, ¿en dónde está? Vale, vamos a poner una, creo que esto es lo que está acá, ¿cierto? El location es igual como, creo que aquí está también, que te dicen dónde está. Dónde- Ok, esto es lo básico de una auditoría, el tipo de elemento. En este caso lo tienen separado por si es color. En este caso, en vez de tipo, se debería llamar. Ay, deja de estar chuchando mi mensaje. Oh, No, si alguien tiene el micrófono ahí. Se debería llamar el estilo o cuál es su valor, no semántico, sino su alias. Alias que toquen en color neutral, muestran la muestra, que es el color, y su código. Y aquí son las plataformas o productos donde se está usando. Entonces, eso sería el location. Pero también se puede hacer pues aquí es por escala, pero se puede hacer por sesión. Por ejemplo, en el home, la página de servicios, la página de contactos, la página de tal. Entonces, va a depender del tamaño del producto. Dependerá de qué vas a colocar en el location. Obviamente también del objetivo y el scope. Porque puede haber personas que no están haciendo la auditoría completa, sino por locación. Y luego hacen un consolidado. Claro. Y también, bueno, ahí estaba viendo, porque acá le saqué captura, también los estados, ¿verdad? El estado de hover, el estado normal. Entonces, Exacto. Ya hay, por eso es reunirse antes y definir qué es lo que se va a medir. Pues los estados, porque también depende de los componentes, no todos los componentes van a tener los mismos estados, las variantes, pues las tipografías también pueden auditarse. Entonces cada estilo va a tener su propia columnas de características para medir. Entonces buenísimo. Bueno, esas eran bien, todas mis dudas. Muchas gracias. dale. No sé si tiene más dudas, igual voy aquí a pasar el artículo sobre el color. No sé, preguntaban sobre este material. Hablan de la diapositiva, ¿cierto? O del video. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, 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 se escucha. Solo que fue Ale quien preguntó sobre si se puede ver el material. Sí, preguntaba si ese material era el de, el de las diapositivas o la grabación como tal. Ah, Ella menciona en diapositivas. el chat que las diapositivas. Vale, sí, voy a exportar esas diapositivas. Lastimosamente, Figma no tiene una forma de exportar los PDF. Entonces ahí está el artículo sobre el color, donde explico cómo se usa un poquito Atmos. Pero sí, también si están en el grupo de Design System, los que no están, pues ahí puedes ir subiendo los recursos. Tengo pendiente el de principios y faltaría ese. Hola María José. hola, perdón, me contracolgué. Ya Sí, se cuelgo. nota el eco. Vale, entonces no estoy en el grupo, ayuda. Vaya a pasar el link. ¿Alguien puede pasar el link del grupo? No estoy en.
No sé si alguien puede. Ya lo busco y lo paso. Vale, muchas gracias. Sí, en este grupo damos las charlas no solo charlas y talleres. El sábado, recuerden, tenemos el de Julia. Va a ser muy bueno, entonces, para que aprovechen. Y qué pena, pero una última pregunta. Y en el caso de la auditoría de UI y la del sistema de diseño, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿el sistema de diseño es más profundo que la UI? No es que sea diferencia, sino que la de UI, el Design System toma esto del UI y, o sea, toma esta técnica y la aplica, o sea, es como que la toma prestada. O sea, y a su vez el UI se copió de cómo lo hacía análisis de contenido. Entonces es como la misma cosa, solo que en UI no sueles auditar tokens y no sueles auditar tantas cosas, pero en Design System sí, como los tokens, puedes auditar variables, puedes auditar eh, más componentes, porque con una auditoría de un UI-Kit pequeño, pues no hay mucho que organizar o chequear. Entonces sí, como una como una auditoría de UI, pero con esteroides, la de Design System. Es lo mismo, incluso te van a servir los mismos pasos: organizar los objetivos, comunicarse bien con el equipo, dividirse tareas, escoger una buena herramienta que, que estén casi todos en persona, lo haría mejor que virtual, porque a veces las personas no se sienten tan comprometidas. Pero es la realidad cuando hacemos cualquier workshop, siempre es más enriquecedor cuando están las personas presentes.